Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a nuestro segmento Salmos, el poder de Dios fluyendo a través de mí. Esta semana estaremos estudiando el Salmo 17, que es un salmo sumamente poderoso. Así que vamos a orar para poner este tiempo en manos de nuestro Padre eterno. Bendito Padre celestial, te damos gracias porque nos has permitido permanecer una semana más, Padre celestial, estudiando tu palabra, Padre Santo, descubriendo esos secretos maravillosos que hay en los salmos. Padre, te pedimos, mi Dios, que nosotros podamos, Señor, ser restaurados, ser sanados, que podamos ganar todas las batallas espirituales que tengamos que enfrentar en esta vida con esas poderosas herramientas que nos has dejado, Padre celestial. Que no las tomemos a poco, Padre, sino que cada uno de nosotros entendamos el poder tan grande y tan maravilloso que nos has dejado en el precioso libro de los Salmos. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, y como les venía diciendo, hoy vamos a estudiar el Salmo 17. Y dicen algunos comentaristas rabínicos que David compuso este salmo después de ordenar a Joab que pusiera a Urías, el esposo de Bathsheba, al frente de la batalla para que lo mataran. Esa historia la pueden leer en 2 de Samuel 11:15. Y resulta que después de que David comete ese terrible pecado, él tuvo temor de que el ejército pudiera ser golpeado por una terrible catástrofe. ¿Por qué? Porque el ejército en ese momento se encontraba en la tierra de Amón, sitiando la capital Rabat. Entonces resulta que David pensaba que a causa de sus pecados personales podría causar una catástrofe al ejército de Israel. David tenía muy claro la gran responsabilidad que pesaba sobre sus hombros a causa de que él era el líder de la nación de Israel. Y esto es algo que a veces olvidamos nosotros. A lo mejor puede ser que tú no seas el presidente de alguna nación o que no seas un líder muy reconocido, pero todos nosotros somos líderes en cierta manera. Somos líderes de nuestros hijos, somos líderes de pronto en algún ministerio, líderes en una empresa, y debemos entender que no somos seres individuales. Nuestras acciones tienen consecuencias, no solamente sobre nosotros, sino sobre aquellos a los que estamos liderando. David se había dejado arrastrar por la lujuria, pero aquí vemos que él cayó en cuenta de que había cometido un error y que por causa de su pecado le había abierto una gran puerta al enemigo. A causa de esa falta había dejado a la nación de Israel vulnerable para que cualquiera de sus malvados vecinos, ya fueran los filisteos, Moab, Edom o cualquier otro enemigo, tomaran ventaja y los atacaran. Y esto aquí también nos da una tremenda lección, y es que tenemos que entender que cuando nosotros nos dejamos arrastrar por esa mala inclinación, por el Yetzer Hará, esto abrirá la puerta para que los más vulnerables de nuestro hogar sean atacados. Por eso debemos estar apercibidos y ser muy cuidadosos de la manera en cómo actuamos, porque en este mundo todo es causa y efecto. Miren qué tremendo lo que produce el pecado en la vida de una persona. Recordemos que en el estudio del Salmo anterior vimos cómo David hablaba en éxtasis de su porción asegurada en el mundo venidero y cómo esperaba con ansias los deleites de la plenitud del gozo en la presencia del Eterno. Pero aquí, en este Salmo 17, vemos que después de pecar lo ataca la duda. ¿Y quién es la duda? La duda no es otro que Amalek. Amalek lo ataca. David perdió totalmente el gozo que tenía en el Salmo anterior del mundo venidero.
Así que compone este salmo después de caer en cuenta de su error y arrepentirse de su pecado. En este salmo, David ruega por un retorno a la plena gracia y al afecto ante el Eterno. Y miren que el Eterno quiere que nosotros hagamos eso mismo que hizo David. Que cuando cometamos un error, nos arrepintamos de corazón y nos volvamos a Él. Porque cuando nosotros nos volvemos a Él con todo nuestro corazón y en humildad, miren qué hermoso lo que nos dice Isaías 1:18. Venid luego, dice Adonai, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y esto fue precisamente lo que hizo David. Así que él termina este salmo con una gran confianza en que su intimidad con Dios había sido restaurada. Así que vamos a leer lo que dice el salmo. Plegaria pidiendo protección contra los opresores, oración de David. Oye, oh Eterno, una causa justa. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Eterno. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Eterno, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Eterno, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de su tesoro. Sacían a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Entonces vemos aquí este contraste de cómo David empieza este salmo levantando esa plegaria con un verdadero arrepentimiento, pero termina con esa certeza de que el Eterno recibió su oración, que inclinó su oído y que lo escuchó. Entonces vamos a ir estudiando versículo por versículo para que descubramos cosas maravillosas en este salmo. Entonces dice el versículo 1, oye, oh Eterno, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Vemos aquí que ya David había tenido un arrepentimiento genuino y él va a donde aquel que es el único que tiene la capacidad de vindicarlo. David no permite que su pecado lo arrincone y lo haga sentir indigno. David conocía muy bien la misericordia del Eterno. Y esto lo podemos ver en 2 Samuel 24. No sé si ustedes recuerdan cuando David hizo un censo que el Eterno no le había mandado hacer. Y viene el profeta Gad y le dice, ¿qué quieres que te vengan? ¿7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas por 3 meses delante de tus enemigos mientras te persiguen? ¿O que haya 3 días de pestilencia en tu tierra?
¿Y qué es lo que le responde David? David le dice al profeta Gad: estoy muy angustiado. Te ruego que nos dejes caer en manos del Eterno, porque grandes son sus misericordias, pero que no caiga yo en manos de hombre. Así que David tenía muy claro que es mejor apelar a la misericordia del Eterno, porque Él es un Dios muy misericordioso, mientras que el hombre es todo lo contrario. Cuando tú te equivocas con un hombre, puedes haber hecho 1000 cosas buenas, pero esa una mala ya borra todo lo bueno. Pero nuestro eterno Dios no es así. Él conoce un corazón contrito y humillado, y Él dice que Él no lo desprecia ni lo rechaza. El versículo 2 dice: de tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Lo que está diciendo aquí en el original es que mi juicio sea desestimado. No sé si alguna vez alguien ha ido a la corte teniendo un ticket sabiendo que es culpable, y de pronto el juez dice: tu caso queda desestimado, te puedes ir y no tienes que pagar nada. Qué rico se siente eso, ¿verdad? Cuando tú sabes, sí, yo la embarré, iba corriendo, y que te desestimen el caso. Eso de verdad que es una sensación que trae mucha paz. Y entonces, ¿qué es vindicar? Vindicar es restaurar a alguien al lugar que debería estar. Nosotros sabemos que cuando pecamos, nosotros caemos espiritualmente. Lo que sea que tú hayas alcanzado a elevarte espiritualmente, a subir, cuando tú cometes un pecado, cuando cedes a ese Yetzer Hará, vuelves a caer de nuevo. Entonces, por eso aquí David le está diciendo que de tu presencia proceda mi vindicación, porque él sabe que cuando el Padre recibe nuestro clamor, que ve que nuestro corazón es sincero, Él nos restaura, ¿verdad? Y en este contexto se refiere al acto de recuperar lo perdido. Dice el versículo 3: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Aquí hay algo muy interesante, porque resulta que en la traducción original, en los escritos originales en hebreo, no dice así, no dice me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Esa palabra no está en el hebreo, dice en el original: me has puesto a prueba sin éxito. Como diciendo, me pusiste a prueba y reprobé, no pasé la prueba. Y entonces, una vez que Dios nos muestra a nosotros que salimos reprobados, vemos que aquí David tiene la reacción correcta. Por eso él dice después: he resuelto que mi boca no haga transgresión. ¿Qué quiere decir esto? Mi boca no va a comenzar a justificarse, a culpar a otros, a decir: no, es que yo hice esto porque fue que tú me hiciste, o no, es que fue Bacheva la que me provocó. No, cuando uno se da cuenta que ya el Eterno te puso una prueba y caíste, te pelaste, te rajaste, lo mejor que podemos hacer es reconocer nuestros errores y pedirle al Eterno que nos limpie, ¿verdad? Y sobre todo, ¿quién puede engañar al Eterno? Si Él conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón, Él es el que escudriña nuestros corazones. Y la única manera en que nosotros podremos encontrar gracia delante del Eterno es si somos transparentes, que no tratemos de aparentar lo que no somos. Al Eterno no necesitamos ponerle fachadas, porque Él conoce perfectamente las intenciones de nuestro corazón. Y David entendía que el Eterno no espera perfección de nosotros, que Él es un Dios muy misericordioso, que Dios es perdonador, pero también Él tenía muy claro que Dios ama la verdad en lo
íntimo. Lo que significa esto es que a Dios le gusta que nosotros seamos sinceros delante de Él, que si estamos sintiendo algo, que se lo digamos como lo estamos sintiendo. El Eterno aborrece que encubramos las cosas, porque miren que Proverbios 28:13 dice: el que cubre la falta no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces en el versículo 4 nos dice: en cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Y miren qué tremendo, porque sabemos que todos tenemos que pasar un proceso donde el Padre nos ayuda a entender. Por eso vemos que en el Salmo 119:67, David mismo dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. ¿Cuántos de nosotros hemos enderezado nuestro camino porque hemos sido humillados, porque nos ha pasado el Eterno por un proceso muchas veces doloroso? Pero miren qué hermoso lo que dice después. Dice: mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cuántos de nosotros podemos decir: ahí me veo yo pintado en ese versículo? Así que lo que garantiza que no nos apartemos del Eterno es la palabra de sus labios, porque una vez que nosotros dejamos de estudiar la palabra y nos apartamos, ustedes saben qué sucede: empieza a reinar ese Yetzer Hará, esa naturaleza pecaminosa, esa inclinación al mal. Le empezamos a dar cabida de nuevo a los malos pensamientos, y la corriente de este mundo nos va a empezar a envolver hasta que nos va a jalar de vuelta para ese sistema del mundo. Dice el versículo 5: sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Eterno. Inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Por eso era que el Eterno le decía a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo sé que todas las personas quieren que todo les salga bien y que su camino prospere, ¿verdad? Pero aquí el Eterno nos está dando la clave. ¿Qué es lo que tienes que hacer para que tengas una vida próspera y para que todo lo que hagas te salga bien? Tienes que meditar en ese libro de día y de noche, y que esa palabra nunca se aparte de nuestra boca. Cada vez que venga un mal pensamiento a nuestra mente, ir y empezar a leer un salmo, leer un proverbio, comenzar a declarar en voz alta la palabra del Eterno con nuestra boca. Eso es muy importante. Versículo 7: muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. David tiene la confianza de que Dios perdona, de que Dios honra a los que le honran, que Dios es grande en misericordia. ¿Saben por qué? Porque David conoce al Eterno. Él lo conocía y él sabía quién era su padre. Por eso él estaba con esa certeza, y él escribió también en el Salmo 36:7: cuán preciosa, oh Eterno, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Versículo 9: de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida, envueltos están con grosura, con su boca hablan arrogantemente. Cuando dice aquí envueltos están con grosura, esa grosura es
pecado, ¿verdad? Porque generalmente esos enemigos que se levantan en contra de los justos, en contra de nosotros, son los pecadores, los malvados, los impíos. En 1 Samuel 2:3 dice: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Adonai, y a él le toca pesar las acciones. Es el Eterno el que pesa las acciones. Versículo 11. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. David tenía muy claro que a causa de su pecado, él mismo le abrió la puerta al enemigo. Y recordemos que la escritura nos dice que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Por eso es que aquí en el versículo 13 David suplica: levántate, oh Adonai, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada. David sabe que Dios mismo usa a los malos para hacernos retornar a Él. Cuando nosotros decidimos seguir por el camino de la maldad, cuando decidimos apartarnos del Eterno, Él nos va a permitir que esos malos nos cojan y nos hagan retornar a través de las tribulaciones de la vida, de los ataques que nos causan, nos hace volver a poner nuestra mirada en Él. Como dice Isaías 10:5, miren que ahí lo dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. Y aquí se está refiriendo precisamente a la casa de Israel, que se había apartado, que se habían ido detrás de la idolatría. El Padre mismo dice: he puesto en la mano de Asiria mi ira, ¿verdad? Y todo esto lo hace el Padre precisamente para traernos de vuelta, porque Él mismo dijo que nosotros somos una generación de corazón duro, de dura cerviz. Pero aquí vemos que David, conociendo a su Dios, conociendo a su Padre, él se arrepiente y clama por su misericordia y su protección. Por eso en el versículo 14 le dice: de los hombres con tu mano, oh Eterno, de los hombres mundanos cuya porción tienen en esta vida y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. Y miren qué interesante lo que dice en un comentario de Radak. Dice que esto se refiere a aquellos que David aborrece, que son los que viven solo para disfrutar los placeres de este mundo y son los enemigos del alma. Ustedes saben quién es ese que solo quiere disfrutar de los placeres del mundo, que quieren estar solamente allí haciendo lo que ellos quieren. Pues no es otro que el Yetzer Hará, la inclinación al mal. Allí es donde se encuentra el deseo natural del orgullo, del placer, de la vanidad, esos deseos que llenan el corazón y el alma. Estos son verdaderamente los enemigos internos que tenemos cada uno de nosotros y son los que amenazan más al hombre y los que más daño le causan a una persona. Entonces, a veces nosotros estamos buscando los enemigos externos, ¿verdad? Los enemigos de carne y hueso. Y no nos damos cuenta que esos enemigos de nuestras almas los tenemos adentro y es ese Yetzer Hará. Y a través del Yetzer Hará, de la inclinación al mal, es que el enemigo actúa en nosotros. Pero miren cómo termina David este hermoso salmo. Dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho
cuando despierte a tu semejanza. Así que aquí hay un contraste maravilloso contra los hombres mundanos que solo piensan en disfrutar de los placeres de la vida. Pero al igual que David, nosotros hemos entendido que lo único que nos puede satisfacer son las cosas eternas, que cada uno de nosotros llegamos a ser semejantes a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso dice aquí, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿A qué se refiere esto? A morir y a resucitar. En el futuro, cuando el hombre perciba realmente su alma, que realmente sepa el valor que tiene su alma, porque hoy en día la gente solamente se fija en el cuerpo, ¿verdad? Que cómo me mantengo delgada, que cómo me mantengo fit, que cómo me quito las arrugas, o sea, la gente anda pensando en la carne, en el cuerpo, pero no saben que nuestro tesoro está en nuestra neshama, en nuestra alma, y esa alma precisamente se encuentra oculta dentro del cuerpo. Pero cuando suceda eso, que este cuerpo terrenal muera y nosotros resucitemos en ese cuerpo glorificado y podamos vislumbrar la esencia de Dios mismo, en la cual el alma fue diseñada, allí es donde verdaderamente estaremos satisfechos. Por eso no podemos cansarnos, tenemos que seguir perseverando, meditando en esa palabra de día y de noche, hablándola en voz alta, que esa palabra nunca abandone nuestros labios, porque sabemos que el plan final para los escogidos del Eterno es que lleguemos a ser semejantes a Yeshua, y solo cuando lleguemos a la estatura del varón perfecto es que estaremos satisfechos. Así que ahora que entendemos el contexto de este salmo, les voy a decir cómo pueden orar con el Salmo 17. Con el Salmo 17 puedes orar para cambiar cualquier decreto que haya en tu contra, para que recibas un buen veredicto ante cualquier circunstancia. Puedes orar también para proteger tu morada, tu casa contra incendios, contra cualquier problema relacionado con el fuego, para alejar acusaciones injustas. Es un salmo muy poderoso para orar frente a problemas judiciales cuando la persona merece la victoria, para hacer renacer la esperanza, porque vemos aquí cómo David empieza sin esperanza, arrepentido, ¿verdad? Clamando al Eterno, pero termina con esa certeza de que él también se gozará cuando pueda ver el rostro del Eterno en justicia. Este salmo también es muy poderoso para cuando vas a emprender un viaje, para que el Eterno te guarde de todo mal. Así que sigamos orando con los salmos, usemos esas poderosas herramientas que el Padre nos dejó para que podamos vivir vidas victoriosas, para que podamos desenvolvernos en este mundo, sabiendo que el Padre nos lleva de su mano y que Él nunca nos ha dejado, que Él no nos ha abandonado y nunca lo hará. Él está con nosotros en todo tiempo. Bueno, espero que este estudio te haya ministrado y te pido que si te ministró de alguna manera, que le des un like y que lo compartas. Bendiciones y shalom, shalom.